si algún día perdiera la vida. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, teléfono 5760-1522, presenta. Cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios. La verdad sin fronteras. Critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. Continuamos con el documental La Iglesia Evangélica en Guatemala, parte número 7. Históricamente, la misión considerada como la pionera de la predicación del Evangelio de forma oficial en Guatemala fue la Iglesia Presbiteriana, como lo vimos anteriormente. Sin embargo, después de la Iglesia Presbiteriana, hicieron su arribo muchas organizaciones más, incluyendo las de corte doctrinal sectarista. Históricamente, la segunda organización evangélica que hizo su arribo a Guatemala en el año 1899 fue la Misión Centroamericana, fundada por el joven abogado Cyrus Scofield, en cuyo honor se escribió la Biblia que lleva su apellido, Biblia Scofield. Este joven, después de haberse convertido al Evangelio de Jesucristo, ingresó como laico al movimiento llamado Asociación Cristiana de Jóvenes. Posteriormente fue nombrado pastor de la primera iglesia congregacional en Dallas, Texas, en el año 1882. Scofield siempre tenía en su mente Hechos 1:8, el cual habla de 3 regiones distintas: Jerusalén, Judea y Samaria. Esta orden de Jesucristo le inquietó mucho para salir de Estados Unidos y dirigirse a otros continentes, llevando el testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo a Centroamérica. Todo por ser la región más cercana a los Estados Unidos. Fue así como dieron inicio las primeras reuniones de planificación misionera para proyectar la misión hacia América Central, habiendo quedado formalmente organizado el 14 de noviembre del año 1890. Primero llega a Costa Rica el doctor Scofield y 3 laicos, quienes fundaron la misión en esta nación centroamericana. Habiendo arribado a Guatemala en el año 1896 con el misionero Dillon y su esposa Margarita Neily de Dillon. Ambos representaban a la misión centroamericana en Guatemala. Para ser más precisos, la misión centroamericana dio inicio en Guatemala el 17 de mayo de 1899. Después de la muerte de Dillon, tomaron el timón de la misión el doctor Eduardo Bishop y su esposa. La metodología que este misionero utilizó para la proyección del Evangelio en Guatemala fue la misma que había utilizado en Honduras, consistente en la distribución de tratados, venta de Biblias y Nuevos Testamentos, además de la evangelización casa por casa, tocando las puertas, reuniones al aire libre en lugares estratégicos. Claro que en ese tiempo era un poco más rápida la evangelización, debido a que en Guatemala a finales del siglo XIX
solo había 70,000 habitantes. La evangelización en ese tiempo no era fácil debido a que Guatemala era una nación conquistada por los españoles, quienes habían introducido la religión católica romana, razón por la que cuando estos misioneros se paraban a predicar al aire libre eran blancos fáciles para que los fanáticos católicos les lanzaran artefactos contundentes. Por esta razón tomaron la decisión de hacer sus reuniones en casas a donde invitaban a las personas para que escucharan la palabra de Dios. Fue así como el misionero Bishop alquiló un cuarto amplio en la parte sur de la ciudad capital de Guatemala, conocida en ese tiempo como las 5 calles, hoy Avenida Bolívar, entre la 20 y la 21 calles, y tercera y cuarta avenida de la zona 1. En este lugar se predicó el evangelio durante 150 noches, en medio de una fuerte oposición, pero con buenos resultados. De allí la misión se extendió a toda la República de Guatemala, aprovechando las festividades tradicionales como por ejemplo Semana Santa, la Navidad y el Año Nuevo. Las misiones realizaban actividades invitando a las personas para asistir a las mismas, utilizando estas actividades para la evangelización. Claro que no todo era oposición, pues a las mencionadas reuniones misioneras asistía mucha gente, debido a que en algunas ocasiones se preparaba comida para los asistentes, y como en ese tiempo no había mucha diversión, las personas asistían posiblemente para distraerse un poco, lo que al final terminaba en muchas conversiones. Años más tarde se comenzó a utilizar el método del cine con películas cristianas, que para muchas personas era algo muy atractivo y bonito, ya que en ese tiempo no existía ningún otro tipo de diversión. La tercera organización que llegó a Guatemala fue la Iglesia Amigos, aunque algunos dicen que fue la Iglesia del Nazareno, pero en este punto los historiadores no se han podido poner de acuerdo. Esta organización cristiana se estableció en el país a principios del siglo XX por los misioneros Tomás Nelly y Clark Bunkler, quienes sintieron el llamado de Dios para viajar a Guatemala. Su proyección dio comienzo con la distribución de Biblias. Ellos salieron de San Francisco, California, el 2 de enero del año 1902, viajando por las costas mexicanas del Pacífico hasta llegar a Guatemala. Después de haber arribado a Guatemala, tomaron un descanso de algunos días para dar inicio a su labor misionera, habiéndose establecido para ello en el departamento de Chiquimula, en donde montaron su cuartel general de operaciones misioneras. El primer paso fue tomar en alquiler una casa ubicada en donde hoy se encuentra la Séptima Avenida entre la Cuarta y Quinta calles. Esta misión de los amigos no fue fácil, ya que tuvieron que enfrentar una serie de vicisitudes que poco a poco fueron superando en la región. El primer problema que estos misioneros de la misión Amigos se enfrentaron fue cuando repentinamente fueron arrestados por la policía y fueron llevados a la comisaría y presentados con un oficial superior, quien al final les dejó en libertad. Después de aquellas experiencias, se proyectaron a visitar algunas regiones del oriente de Guatemala, tal como Sanarate, El Progreso, El Jícaro, Cabañas, La Reforma, San José, hasta llegar a Zacapa, pasando por Gualán,
dirigiéndose a Chiquimula, en donde el 12 de octubre del año 1903 celebraron su primer culto evangélico. Esta es la razón por la que la Misión Amigos es más conocida en el oriente de Guatemala, desde donde se han proyectado a otros departamentos de la República. Al igual que la Iglesia Presbiteriana, la Misión Amigos se dedicaron a la educación secular, abriendo una escuela en donde daban estudios sistemáticos, enseñando a hacer trabajos manuales y a jugar, a la vez que también les daban estudios de la Biblia. A esta escuela le pusieron por nombre Líbano. El crecimiento de esta nueva organización evangélica en Guatemala no fue rápido, ya que desde el año 1903 hasta 1906 únicamente lograron ganar 8 almas. De esta manera nos damos cuenta que la obra misionera se requiere de mucha paciencia, trabajo y esperanza en Dios, quien es el que da el crecimiento. Doctor Virgilio Zapata. La misión número 4, que hizo su arribo a Guatemala en la década del año 1902 a 1910, fue la Iglesia del Nazareno. Esta organización fue el producto de una unificación de diferentes iglesias que tenían un mismo común denominador basado en la santidad. Estas iglesias eran norteamericanas, cuyos ministros hacían mucho énfasis en la vida de santidad que cada uno de sus miembros debería de practicar. Los que comenzaron a formar este nuevo movimiento evangélico en Estados Unidos eran personas y grupos que se comenzaron a apartar de sus denominaciones debido a algunos desacuerdos en cuanto a la doctrina sobre la santidad. Entre ellos había miembros de la Iglesia Presbiteriana, Bautista, entre otros, quienes fueron los que comenzaron esta nueva organización evangélica, la cual se constituyó en la cuarta fuerza evangélica en Guatemala. Históricamente, este movimiento se comenzó a formar en los Estados Unidos a eso del año 1880. Esta organización dio inicio haciendo cultos en los hogares de las personas que les apoyaban, y de esa manera posteriormente se convertían en iglesias formales. Mientras la Iglesia del Nazareno avanzaba por el norte de Guatemala, al mismo tiempo comenzaba a gestarse una nueva organización. Esto debido a inconformidades en cuanto a doctrina. Habían familias que se separaban de sus organizaciones de origen, y fue así como se comenzó a formar otra nueva organización, la cual se denomina Asociación de Iglesias Pentecostales de América o Misión Pentecostal. He de destacar que según documentos fidedignos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la palabra pentecostal o pentecostés era un sinónimo de santidad o santificación. Es decir, que en ese tiempo había un gran interés de muchos ministros en que los nuevos convertidos al Evangelio en Guatemala practicaran una vida de santidad interna y externa. Mejor dicho, que tanto los hombres como las mujeres que aceptaban el Evangelio de Jesucristo en ese tiempo se preocupaban mucho de su manera de vestir y comportarse y tratar con la gente. Se cree que era la razón por la cual el Espíritu Santo tuvo sus grandes manifestaciones entre muchas de estas personas o grupos evangélicos. Las iglesias pentecostales eran
caracterizadas por las manifestaciones del Espíritu Santo en sus cultos, en donde se podía escuchar hablar en otras lenguas, echando fuera demonios y sanando a los enfermos, tal como lo había ordenado Jesús en Marcos 16:16. Claro que estos grupos pentecostales eran mal vistos por los no pentecostales, quienes señalaban a los pentecostales como gente usada por el diablo. Eran criticados y señalados de que eran demonios los que se manifestaban en estos cristianos evangélicos, que las lenguas están divididas en dos partes. Primero, las lenguas humanas, que fueron los que hablaron los de la iglesia primitiva en el derramamiento del Espíritu Santo del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y luego están las lenguas angelicales, de las cuales habló el apóstol Pablo en algunas de sus cartas. Por razones que no están documentadas, los misioneros Butler, Ardensson, tomaron la determinación de unificar a ambas organizaciones formando una sola, después conocida como Iglesia Pentecostal del Nazareno. Claro que estas eran misiones pequeñas que apenas contaban con 13 miembros para el año 1903-1915. Claro que los misioneros de ese tiempo procedentes de Estados Unidos eran financiados por las misiones de Norteamérica. Y fue así como Butler y Ardensson dejaron el territorio nazareno y se unieron a la misión centroamericana. No debemos pasar por alto que no todos los misioneros que venían procedentes de Estados Unidos eran hombres honestos y mujeres honestas, pues había muchos que se aprovecharon de las ayudas económicas misioneras para sus propios intereses personales y vivir de manera económicamente holgada, utilizando para ello en efecto las ayudas que les eran enviadas. Algunos misioneros lograron hacer en Guatemala grandes edificios, ocupando extensiones de terreno, etcétera, etcétera. Según el doctor Virgilio Zapata, los otros 9 misioneros abandonaron Guatemala y la misión pentecostal finalizó y la misión del Nazareno siguió su curso en territorio guatemalteco, especialmente en las Verapaces. La quinta organización evangélica que arribó a Guatemala fue la Misión Metodista Primitiva. Esta organización tiene su origen en los Estados Unidos, para ser precisos, en Pensilvania. Su marco doctrinal es muy parecido a la de los nazarenos, pues su partido original es wesleyana. Esta organización vino a Guatemala bajo el ministerio del misionero Charles Forman y señora. Estos ya habían estado en Guatemala sirviendo en el campo misionero bajo la cobertura de la Sociedad Misionera Evangélica Libre, habiendo llegado al país el 9 de noviembre del año 1916. El trabajo de estos misioneros consistía en visitar las comunidades, especialmente en el occidente de Guatemala, buscando contactos para la formación de nuevas misiones. Esto lo hacían por 4 o 5 años y luego retornaban a Estados Unidos para entregar su reporte misionero y tomar un merecido descanso con su familia. De esa manera, los Furman y Pulling, retornados a Estados Unidos en el año 1920. En el año 1926, los metodistas oficializaron la fundación de la misión en Chichicastenango, Quiché. Claro que esta misión experimentó
grandes avivamientos del Espíritu Santo, de tal manera que las organizaciones se asombraban. Todo debido a su excelente consagración evangélica y vida de santidad. Es así como hoy podemos darnos cuenta que la parte central para que el Espíritu Santo se derrame en una iglesia cristiana tiene que ser la vida de santidad y honestidad, tanto exterior como interior de sus miembros. Sin mencionar el trabajo que por muchos años han venido realizando las organizaciones no pentecostales, deseo proyectar la labor del pentecostalismo en América Latina. El mensaje pentecostal llegó primero a Chile por medio de las misiones metodistas. En el año 1907, estos misioneros experimentaron un imparable avivamiento pentecostal que tomó lugar en la India, y estas experiencias con el Espíritu Santo ellos quisieron llevarlo a los chilenos. En el año 1909 tuvo la mayor experiencia pentecostés en Chile, y un poco después muchos nacionales también comenzaron a recibir la llenura con el Espíritu Santo, lo cual comenzó a provocar un gran crecimiento de las iglesias pentecostales en Chile, de tal forma que llegaron a tomar parte de este movimiento alrededor del 10% de los chilenos. Es muy importante analizar que el trabajo de evangelización en Guatemala lo comenzaron los presbiterianos, y así se fueron uniendo otras organizaciones, como ya vimos, tal como los hermanos de la misión centroamericana, los amigos, y así sucesivamente. La iglesia cristiana evangélica fue tomando más fuerza cuando llegaron los pentecostales, y así hasta hoy en Guatemala el pentecostalismo ha crecido de una forma fenomenal. En el segundo grupo hay una infinidad de entidades pentecostales que en su mayoría se han levantado durante estas últimas décadas de explosión pentecostal y siguen multiplicándose en cada país de América Latina como enjambres de abejas extendiéndose en cada territorio. Apenas se pueden visualizar varias de las más reconocidas en el ámbito evangélico. Un desarrollo sorprendente y controversial en el pentecostalismo de América Latina ha sido muy conservador con el Concilio Mundial de Iglesias. El pentecostalismo clásico ha sido muy conservador en su teología y ha rehusado tener que ver con el movimiento ecuménico, pero en la década de 1960, 3 grupos pentecostales se asociaron al Concilio Mundial de Iglesias. Sin embargo, aquellos pentecostales que se han unido al movimiento ecuménico ya no son muy bien vistos por los pentecostales conservadores. Todo lo anterior tiene una misma relación con el carisma o dones del Espíritu Santo y es parte de la historia de la iglesia evangélica en Guatemala. Que el Señor me le bendiga, mi amado hermano oyente. Ha sido su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. Estudie teología bíblica en su misma casa. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad le brinda la oportunidad de estudiar teología en su casa. Según las leyes de Guatemala,
todo ministro de culto deberá poseer su título teológico extendido por una entidad autorizada por el Ministerio de Gobernación. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad pone a su disposición los siguientes niveles: diplomado, bachillerato, profesorado, licenciatura y doctorado. Cada nivel tiene su pensum de cursos. En el nivel diplomado usted puede ver historia de la Biblia, historia de la Iglesia, catolicismo romano, reforma luterana, ecumenismo mundial, carismatismo católico, hermenéutica, homilética, demonología, ética ministerial, liderazgo cristiano, liturgia evangélica, teología y ciencia, fiestas y creencias paganas y el peligro de las sectas. Si usted desea obtener más información acerca de este seminario, puede llamarnos al 5760 1522. Manuel de Jesús Latín, director del seminario. Que Dios me le bendiga.